Soy maestra de primaria, llevo 20 años en esto, y creía que ya lo había visto todo. Tengo un alumno de 7 años que todos los días, a la hora del almuerzo, me pide repetir. Una porción, 2, a veces hasta 3. Yo se las daba feliz, pensando que era un niño con mucho apetito, de esos que están en plena edad de crecer. Hasta que una tarde noté algo que me dejó observándolo en silencio. El niño no se comía la segunda porción. La envolvía con cuidado, a escondidas, en una servilleta, y la guardaba en el fondo de su mochila. Lo llamé aparte al terminar la clase, con todo el cariño del mundo, y le pregunté por qué guardaba la comida. Bajó la cabecita, jugó con sus dedos, y me dijo una frase que no me dejó dormir esa noche. Es para mi hermanita, señor. En mi casa la comida alcanza para uno solo, y yo le dije a mi mamá que en la escuela como mucho, para que la otra parte sea para ella. Quédense hasta el final, porque cuando fui a esa casa, descubrí algo que ningún niño de 7 años debería tener que cargar sobre los hombros. Déjenme contarles de este niño, porque es especial. Lo voy a llamar solo mi alumno, para cuidarlo. Es de los más calladitos del salón. Siempre saluda, siempre dice, gracias, señor, siempre con una sonrisa tímida. Pero es un niño que, cuando uno lo mira de verdad, tiene algo en los ojos que no es de niño. Una preocupación, un peso. Yo lo notaba, pero lo atribuía a la timidez. Después de 20 años de aula, una aprende a leer a los niños, y desde el primer día, me decía algo sin decírmelo. Cuando me contó lo de la comida, se me apretó el pecho, pero traté de no hacer un drama delante de él, para no avergonzarlo. Le dije que estaba muy bien que cuidara a su hermanita, que eso lo hacía un hermano increíble, y que de ahora en adelante yo le iba a dar la comida sin que tuviera que esconderla, que se llevara lo que necesitara. Se le iluminó la cara como si le hubiera regalado el mundo, y a partir de ese día empecé, sin que él lo notara, a poner atención de verdad, porque una cosa era el almuerzo, pero ese niño me estaba mostrando, pedacito a pedacito, que algo más grande pasaba en su casa, y los pedacitos empezaron a aparecer, uno tras otro. Lo primero, el cansancio. Mi alumno se quedaba dormido en clase, no de aburrimiento, sino un sueño pesado, de niño agotado. Un día le pregunté a qué hora se acostaba, y me dijo que tarde, porque primero tengo que dormir a mi hermanita, y después lavar los platos y dejar todo listo para el día. Un niño de 7 años, hablándome de sus responsabilidades de la noche, como si fuera un adulto a cargo de una casa. Lo segundo, la ropa. Siempre el mismo par de zapatos, ya rotos de la punta, que le quedaban chicos. La misma ropa, limpia, eso sí, siempre limpia, pero gastada, lavada 1000 veces. Y cuando hizo frío de verdad, llegó sin abrigo, temblando, y me dijo que el único abrigo de la casa se lo había puesto a su hermanita, porque ella es más chiquita y se enferma más fácil. Lo tercero, y aquí ya se me empezó a formar el nudo, nadie lo recogía. A la salida, todos los niños salen corriendo a los brazos de alguien, una mamá, un papá, una abuela. A mi alumno no lo recogía nadie, se iba caminando, solo, con su mochila más grande que él. Un día lo seguí un trecho con la mirada y vi que, a media cuadra, lo esperaba sentada en una banca una niña todavía más pequeña, de unos 4 años, su hermanita. Él la tomaba de la mano, le acomodaba el suéter, y se iban los dos solos, dos niños chiquitos, calle abajo. Y hubo dos cosas en el salón que me terminaron de romper. La primera, un día puse de tarea un dibujo de mi familia. Todos los niños dibujaron papás, mamás, hermanos, mascotas, casas con sol. Mi alumno dibujó solo 3 figuras. Él, su hermanita de la mano, y una mujer acostada en una cama, con una carita triste. No dibujó papá, no dibujó sol. Cuando le pregunté por el dibujo, me señaló la figura de la cama y me dijo, orgulloso, esa es mi mamá. La dibujé en la cama porque ahí es donde está siempre, pero la quiero mucho. La segunda, cité a los papás a una reunión, como hago cada cierto tiempo. Todos los niños llegaron acompañados de un adulto. Mi alumno llegó solo. Se sentó en la sillita de adulto, con los pies colgando sin llegar al piso. Sacó un cuaderno y me dijo, muy serio, mi mamá no pudo venir, señor, pero yo le pongo atención a todo, y se lo cuento. Dígame cómo voy. Le tomé la reunión a un niño de 7 años que vino en representación de su propia mamá. ¿Dónde estaban los papás? Empecé a preguntar, con mucho cuidado, sin presionarlo, en las conversaciones del día a día, y la imagen se fue armando. Del papá, me dijo, sin tristeza, con la naturalidad con que los niños dicen las cosas duras. Mi papá se fue hace mucho, no me acuerdo de él. Y de la mamá me empezó a hablar distinto, con amor inmenso, pero con frases que me helaban. Mi mamá está cansada. Mi mamá casi no se levanta. Yo le llevo la comida a la cama. Mi mamá dice que pronto se va a poner buena y va a volver a trabajar. Un día le pregunté, con el corazón en la mano, ¿qué tenía su mamá? Y me dijo, no sé, señor, pero antes hablaba y ahora casi no. Y yo cuido a mi hermanita para que mi mamá no se preocupe. Ahí entendí que en esa casa no había un adulto que estuviera cuidando de esos 2 niños. Había 2 niños cuidando, ellos solos, de un adulto, y de ellos mismos. Y mientras más sabía, más me dolía la cabeza de pensar cómo sobrevivían. Un día, mi alumno sacó de su bolsillo unas monedas, contadas, ordenadas, y me preguntó muy serio si con eso le alcanzaba para comprar algo para la cena de mi hermanita. Un niño de 7 años administrando el poco dinero de una casa, haciendo cuentas que no debería ni conocer. Le pregunté quién le daba ese dinero, si había alguien que los ayudara, una abuela, una vecina, alguien. Y me contó que una vecina, a veces, les pasaba un plato de comida cuando se acuerda, pero que la señora también tiene sus propios problemas. Nadie más. 2 niños solos, una mamá que ya casi no se levanta, una vecina ocupada que ayuda de vez en cuando, y un niño de 7 años haciendo de papá, de mamá, de enfermero y de cocinero. Cada día que pasaba, yo dormía menos pensando en ellos. Sé lo que muchos están pensando, y es lo correcto. Reporta el caso de inmediato, llama a las autoridades. Eso es una situación de riesgo, y créanme que esa fue mi primera reacción. Es mi obligación como maestra, y casi lo hago ese mismo día, pero algo me detuvo, y se los voy a explicar, porque es delicado. Cuando le mencioné, con mucho tacto, que a lo mejor podíamos buscar quien los ayudara, a él y a su hermanita, mi alumno se asustó como nunca lo había visto. Me agarró del brazo, con los ojos llenos de lágrimas, y me suplicó, no, señor, por favor, si vienen nos van a separar. A mí me llevan a un lado y a mi hermanita a otro. Yo le prometí a mi mamá que nunca la iba a dejar
sola. Por favor, no diga nada. Ese miedo era real. Yo sé cómo funcionan a veces las cosas. Un reporte hecho a la ligera, sin entender la situación completa, podía terminar con esos dos hermanitos separados, en lugares distintos, y con su mamá enferma sola. No podía hacer eso sin saber exactamente qué estaba pasando en esa casa. No podía arriesgarme a que mi ayuda los lastimara más. Tenía que ir, tenía que ver con mis propios ojos, primero, para poder ayudarlos bien. Así que hice algo que en 20 años de carrera nunca había hecho. Conseguí la dirección. Está en la ficha de inscripción del niño. Una dirección de un barrio humilde, en las afueras, y decidí ir, yo misma, después de clases. No como una autoridad que llega a llevarse a nadie, sino como la seño que quiere conocer a su mamá y llevar unas cosas. Preparé una bolsa, metí comida, de la buena, de la que alcanza para días. Arroz, aceite, leche, fruta, galletas. Metí un abrigo de mi hija que ya no usa, del tamaño de la hermanita. Metí unos zapatos. Y esta tarde, con esa bolsa en el asiento del carro y el corazón en la garganta, manejé hasta la dirección de la ficha. Mientras manejaba, no podía parar de pensar en ese niño, en la madurez con la que carga a su hermana, en que se quita la comida de la boca y miente diciendo que no tiene hambre para que ella coma, en que le da su único abrigo, en que se queda despierto lavando platos a los 7 años, en que le ruega a una maestra que no pida ayuda, por miedo a perder lo único que le queda, que es su hermanita. Hay niños que son más valientes y más buenos que la mayoría de los adultos que conozco, y este es uno de ellos. Llegué a la dirección. Es una casa muy pequeña, muy humilde, al final de una calle de tierra. Las cortinas estaban cerradas, y eso que era de día. Me quedé un momento en la puerta, y noté algo que me erizó la piel. Desde adentro no salía ni un solo ruido, ni una televisión, ni voces, ni el bullicio normal de una casa con dos niños chiquitos. Un silencio espeso, raro, que no es el silencio de una casa vacía, sino el de una casa que está conteniendo la respiración. Me bajé del carro con mi bolsa, caminé hasta la puerta, levanté la mano para tocar, y antes de que mis nudillos rozaran la madera, la puerta se abrió sola, despacio, desde adentro. Y lo que vi adentro de esa casa, lo que de verdad estaba pasando con la mamá de mis alumnos, y lo que yo decidí hacer en ese instante, no es pobreza, como yo pensaba. Es algo mucho más grande, algo que cambió no solo la vida de ellos, sino la mía. No les voy a contar todavía qué había detrás de esa puerta, porque eso es el corazón de todo, y se los tengo que contar completo, no a pedazos, como esta historia merece. Solo les digo que cuando entré a esa casa y entendí la verdad, supe dos cosas: que esos dos niños llevaban meses cargando un secreto demasiado pesado para sus edades, y que yo, esa maestra que entró pensando que iba a llevar una bolsa de comida, ya no iba a poder volver a mi vida como si nada. Lo que encontré detrás de esa puerta, la verdad sobre la mamá de mis alumnos, y la decisión que tomé esa misma tarde, parada en esa salita, está completo en la segunda parte. La tienes en el enlace de mi perfil, o búscala escribiendo Reddit Limbo en YouTube.